Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son en ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor.
mi nombre es Priscila Padrón y soy miembro de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Monterrey, México. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio de salvación y cómo recibí gracia de parte de Dios al conocer la iglesia. En el año 2015 conocí la iglesia por medio de un campamento de jóvenes que organizaban, el cual nos invitaban a aprender y practicar el inglés. Y así fue como me conecté con la iglesia y comencé a venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Originalmente yo crecí en un hogar cristiano, mis padres son pastores, entonces toda mi vida estuve acudiendo a la iglesia, trabajando con jóvenes, trabajando con los niños, con los adolescentes, y aún así en mi vida pues había un poco de vacío. Aún yo conocía de Dios y servía a Dios y creía en Él en mi corazón, pero faltaba algo más que estuve buscando y que en realidad al final de cuentas yo lo encontré en la iglesia. Y bueno, un día tuvimos un seminario bíblico aquí en la iglesia y fue la primera vez que yo escuché el Evangelio profundamente y que tocó mi corazón. Esa vez uno de nuestros evangelistas compartía y decía cómo nosotros habíamos sido hechos salvos y habíamos sido perfeccionados por medio del sacrificio de Jesucristo. Para mí eso no era algo nuevo, era algo que ya había escuchado por mucho tiempo y que estaba bien cimentado en mi corazón. Pero hubo una palabra que tocó mi corazón, se encuentra en Hebreos 10, versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esa palabra, aunque yo ya la había leído muchísimas veces, pero en esa ocasión tocó mi corazón, al poder escuchar que decía una vez y para siempre. Yo sabía, Dios murió por nosotros, Dios perdona mis pecados, pero no había entendido hasta qué punto esta palabra era una realidad para mi vida, una vez y para siempre. Yo había sufrido mucho tiempo por el pecado, por vivir como en un círculo vicioso, el pecar, o en mi pensamiento pecar, y después yo decía, bueno, voy a buscar a Dios, buscaba a Dios, me arrepentía y me sentía bien, pero después de un tiempo volví a caer en el mismo círculo vicioso y yo no entendía por qué, y aunque oraba a Dios y le pedía a Dios, por favor ayúdame, no podía salir de esa situación. Y cuando escuché este versículo, una vez y para siempre, en mi corazón sentí una gran paz. Más adelante en estos versículos de Hebreos 10, también en el versículo 17 dice: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando yo pude entender en esta predicación el verdadero significado de la salvación, fue cuando recibí consuelo en mi corazón, cuando recibí gracia, cuando recibí la paz en mi corazón y cuando pude comprender 100% que Dios me había salvado una vez y para siempre. Que ese pecado que yo sentía dentro de mi corazón, Dios ya lo había quitado, Jesús ya lo había quitado por medio de su sacrificio, pero yo no lo había entendido completamente y por eso no había sido una realidad en mi vida. Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a experimentar una vida nueva dentro de la iglesia, una vida nueva con Cristo. Me sentía muy agradecida y también, pues gracias a esto, tuve la oportunidad de viajar al extranjero también como un viaje de misiones, y ahí pude entender verdaderamente la voluntad de Dios, pude conocer el corazón de Dios. Aún en ese tiempo hay muchas cosas que necesito experimentar y necesito conocer de Dios, necesito conocer su voluntad y su guía para mi vida, pero ese tiempo en el que yo estuve trabajando dentro de la iglesia, pude conocer lo que Dios quería para mi vida y pude aprender a desechar mi pensamiento, a desechar mi corazón para simplemente tomar lo que la palabra de Dios tenía para mí. Todas las promesas que venían en la Biblia, que vienen en la Biblia, sé que son para mí y sé que Dios ya las cumplió en mi vida. Pero antes sufría y batallaba para poder entender esta parte y pedía a Dios, por favor, Dios, ayúdame, pero no entendía verdaderamente cuál era el significado de la salvación. Aunque por mucho tiempo yo servía a Dios y buscaba a Dios y veía cómo Dios trabajaba, pero aún así faltaba algo en mi corazón.
Y eso era entender verdaderamente cuál era mi salvación, qué fue lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Y al poder yo compartir esto con los demás jóvenes, mi corazón se llenaba de esperanza, el poder expresar y decirles que hay un camino al que podemos recurrir a Dios en nuestras situaciones difíciles. Si tan solo podemos desechar nuestro pensamiento, si tan solo podemos tomar la palabra de Dios y hacerla nuestra, entonces Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Posteriormente, cuando yo, después de recibir salvación y pude viajar al extranjero, estuve mucho tiempo trabajando con los jóvenes, y ese tiempo yo descubrí a través del Evangelio, a través de predicar el Evangelio, Dios trabaja en mi vida. Ese tiempo fue un poco difícil porque había algunas necesidades que debíamos suplir, pero algo que me enseñó la iglesia fue confiar 100% en Dios para suplir las necesidades. Si había necesidad a lo mejor de alimento, orábamos a Dios y Dios la suplía. Si había necesidad de ropa o de calzado, orábamos a Dios y Dios lo suplía. Hasta en lo más mínimo de nuestras peticiones, hasta el querer comer fruta o el querer comer una fruta específica, Dios escuchaba nuestra oración y suplía nuestra necesidad y suplía eso que le habíamos pedido. Ese tiempo Dios preparó mi corazón, y cuando regresamos yo sentía la necesidad de seguir trabajando y seguir buscando a Dios por medio del Evangelio. Aquí en la iglesia en Monterrey seguimos trabajando con los jóvenes, y cada vez que alguien recibe salvación, para mí es de mucha alegría. Tal vez mi testimonio al principio me daba un poco de vergüenza porque escuchaba a otras personas contar sus testimonios y yo decía, mi testimonio no es nada comparado con el testimonio de este hermano. Pero analizando, cada uno de nosotros que recibimos salvación, nuestro testimonio es de alegría, es de gloria, es de gracia, y podemos compartir con nuestro testimonio a las demás personas. En una ocasión, un pastor en Estados Unidos me decía, si no sabes cómo predicar, comparte con tu evangelio, comparte con tu testimonio, comparte el evangelio con tu testimonio. Y me dijo, hazlo 100 veces, y te prometo que después de esas 100 veces, Dios va a darte más palabra para que sigas compartiendo el evangelio. Y yo dije, bueno, pues nada pierdo con intentar. Entonces comencé a compartir el evangelio con mi testimonio y compartir cómo Dios salvó mi corazón, cómo Dios me rescató del pecado. Y poco a poco empecé a recibir más palabra de parte de Dios para poder compartir con las personas. Y el poder ver la necesidad de las personas, la necesidad que tienen de Dios en sus vidas, me hacía más compartir mi pequeño testimonio, que a mis ojos parece muy pequeño, pero yo sé que es de bendición para otras personas. Es por eso que el día de hoy lo quería compartir con ustedes. Y sé que cada uno de nosotros busca a Dios de alguna manera, y el tiempo de Dios es perfecto. Yo en realidad no lo estaba buscando en el momento que lo encontré. Dios me encontró y Dios me rescató y pude encontrar la verdadera felicidad dentro de la iglesia. Después hay muchos testimonios que les pudiera compartir, pero cada una de las veces que Dios me permite compartir mi testimonio es de gran gracia y de gran agradecimiento a mi vida, porque puedo recordar la gracia que recibí. Yo no soy nadie, yo sí, aunque tal vez traté de vivir mi vida de manera correcta, pero de alguna manera Satanás acechaba mi vida y trataba de sacarme, ¿no?, del camino de Dios. Y por eso constantemente yo caía y caía, porque en realidad no entendía cuál era la salvación que Dios me había dado. Cuando logré comprender verdaderamente que Dios murió por nosotros una vez y para siempre, que no hay necesidad de que hagamos nada más, Dios ya lo pagó todo. En la palabra de Dios dice que cuando Él murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Eso quiere decir, todo ha sido pagado, todo ha sido consumado. Mi pecado, el pecado de usted, el pecado de mi familia, el pecado de mis amigos, Dios ya lo pagó. No hay nada más que hacer, ya no hay nada que yo pueda hacer para pagar lo que debía. Dios ya lo pagó todo. Cualquier cosa que yo hiciera mal, Dios ya la había pagado. Pero en mi corazón aún estaba ese pensamiento, aún estaba eso que decía Satanás, no, tú pecaste, tú te equivocaste,
ahora ve y busca a Dios y arrepiéntete. Y yo sufría y sí buscaba a Dios y me arrepentía, pero volvía a lo mismo. Entonces, cuando pude comprender de verdad, Dios me salvó una vez y para siempre, entonces pude recibir esa paz, pude recibir ese consuelo en mi corazón. Y el poder expresar esto con mi familia fue de gran gozo. Al principio era un poco complicado porque, como les compartía, vengo de una familia cristiana, mi familia estudia la Biblia, mi familia conoce a Dios y nosotros juntos veníamos a la iglesia y escuchábamos. Y al principio era un poco nuevo para nosotros entender lo que era la verdadera salvación, porque toda la vida hemos escuchado sobre la palabra de Dios. Entonces regresábamos a nuestra casa y teníamos un debate entre nosotros y nos preguntábamos, ¿tú cómo entendiste esta palabra? ¿Tú cómo recibiste esta palabra de parte de Dios? Y resolvíamos nuestras dudas. Pero aún así yo agradezco a la iglesia que me ayudó y que me acogió todo ese tiempo en el que yo empecé a conocer a la iglesia. Incluso ahora, cuando tengo alguna situación, yo sé que puedo recurrir a la iglesia y ellos me van a ayudar. Ha habido muchas situaciones en mi vida en la que yo he podido recurrir a Dios y hacer uso de la palabra. Si la palabra dice que yo soy perfecta y que soy justa y que Dios obra por mí, entonces no hay nada que pueda detenerme. Siempre nosotros nos ponemos limitaciones y creemos, hasta aquí puedo yo. Y sí es cierto, hasta un límite nosotros podemos, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, si para mí hay una limitación, en Dios todo lo puedo. En Dios yo puedo avanzar. No con mis propias fuerzas, sino con las fuerzas que Dios me da. Y eso fue lo que yo he tomado para mi vida durante este tiempo. Sí han venido dificultades, sí han venido situaciones difíciles, pero algo importante es saber que si nosotros podemos ver la gracia de Dios y podemos ver el trabajo de Dios en esas dificultades, entonces podemos salir adelante, no con nuestra fuerza, sino pudiendo ver lo que Dios está haciendo. En la dificultad nosotros podemos reconocer a Dios. Cada vez que hay una situación difícil, yo puedo pensar, Dios quiere trabajar en mi corazón de esta manera. Y entonces por esa situación yo busco a Dios, oro a Dios, y entonces Dios empieza a trabajar en mi vida. Pero cuando no puedo reconocer a Dios en mi vida, entonces es difícil que pueda enfrentar la adversidad. Es difícil que con mi propia fuerza, que no soy nada, poder superar mi limitación. Entonces, cuando yo puedo reconocer a Dios en lo más difícil, en la enfermedad, tal vez en la falta de algo, cuando tengo una dificultad en el trabajo, cuando hay una dificultad en la familia o con algún amigo o con alguna amiga, si yo puedo reconocer a Dios en esa situación, entonces Dios va a trabajar 100%. Pero si yo no desecho mi pensamiento y trato de obrar con mi propia fuerza, entonces Dios no va a poder trabajar y simplemente voy a seguir intentando y voy a seguir sufriendo. A través de la palabra yo he entendido a desechar cualquier pensamiento que yo tenga y primeramente tomar lo que Dios dice de mí. Si Dios dice que ya me perdonó, si Dios dice que ya solucionó mis problemas, si Dios dice que soy perfecta y justa, entonces eso soy. Soy perfecta, soy justa delante de Dios, gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y así yo los invito a ustedes a que busquen a Dios, a que encuentren la verdadera salvación, que conozcan que Dios trabajó y sigue trabajando en nuestras vidas y que en la cruz del Calvario Jesús murió por nosotros una vez y para siempre, y que a través de este sacrificio todos nuestros pecados han sido consumados y hemos sido lavados y hemos sido justificados. Y así como yo lo recibí una vez, usted también puede recibirlo. Y también usted puede recibir la gracia y el regalo que es la salvación y poder compartirlo con las demás personas. Sabemos que hay mucha dificultad en el mundo, sabemos que hemos pasado todos por una situación muy difícil y ahora es el tiempo de que busquemos a Dios. Así como en algún momento Dios me encontró, ahora es el tiempo que Dios nos está encontrando y que nos está dando de esta gracia. Yo le invito a que busque a Dios y que también pueda recibir este regalo precioso de la salvación. Muchas gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a iniciar clase de evangelización número 44
Vamos a ver Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 del versículo 11 voy a leer. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aun una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aun una vez
indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta el versículo 29 he leído. Cuando nosotros tocamos Hebreos capítulo 12, estaba hablando sobre disciplina de nuestro Dios, como lo que había dicho la clase pasada, ¿no? Después de ser salvo, tal vez se cae en la oscuridad, tal vez se cae en el pecado. Comparando de esta palabra, ¿cómo nosotros podemos comparar? Acá sale una palabra, dice que, así dice el versículo 12, 11 y 12 voy a leer desde 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Significa que cuando Dios le disciplina, como le da algo de castigo y algo de le molesta, y entonces, y siendo justo, siendo hijo de Dios, nos va a sentir como gozoso, ¿no? Porque cuando Dios le disciplina algo que hace fracaso de su vida, su empresa, y también tal vez llega enfermedad, etc. Entonces, ¿quién puede sentir gozoso? Pero por causa de problema, por causa de disciplina, la gente se cambia su corazón. Por eso en esta palabra nos enseña, como dice, lo siguiente: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Significa que más tarde puede tener el fruto apacible de justicia. Significa que algún momento se quedó mal, algún momento fue caído en la oscuridad, pero su corazón se arrepiente, su corazón sí va a volver a Dios para recuperar, así dice. Entonces, comparando de doctrina del mundo, ¿no? Como dice, si una persona no puede cumplir mandamiento de Dios, teniendo pecado, este pecado lleva al infierno. Después de recibir la salvación, si alguno que se va al infierno por causa de no cumplir mandamiento de Dios, entonces, ¿quién puede recibir la salvación entre todos los hombres del mundo? Porque al principio, para recibir la salvación, no por nuestra obra fuimos salvos, solamente por la gracia de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Aunque uno que tenga problemas de su vida y comete, pero por causa de eso nos lleva al infierno.
Si hubiera llevado al infierno por causa de su pecado, entonces no es necesario escribir esta palabra. Por causa de disciplina va a tener fruto de la justicia. ¿Cómo nosotros podemos comprender? Significa que el rey David había cometido algún momento, él se quedó en la oscuridad, pero no todas las vidas de él. Cuando se arrepintió, cuando recibió castigo, cuando recibió disciplina, cuando murió su hijo, ya su corazón estaba buscando a Dios, recuperó. Aunque su hijo Absalón se levantó para ser como rebelde, hizo golpe de estado contra su padre el rey David. Aunque tenía gran tribulación de su vida, pero nosotros creemos que el rey David, él fue al reino de Dios, porque él creyó una palabra muy importante. Veamos, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 6, así dice. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Aunque es una palabra simple, ¿no? Pero está explicando una palabra profundidad. Dios atribuyó justicia sin obra. Significa que Dios, cuando quiere dar la justicia de Dios a la gente, no quiere tener relación de la obra de ser humano. No hay diferencia, nada. Mejor dicho, que cuando Dios quiere justificar a la gente, Dios no quiere ver la obra buena de ser humano. Nada que ver. ¿Por qué? Dios solamente quiere ver la sangre de Jesucristo, que había cancelado el precio de todos nuestros pecados. Significa que mirando la sangre de Jesucristo, hablando hacia nosotros, tú eres justo. No es que Dios está mirando mi obra, por causa de eso Dios me dice que tú eres justo, sino que Dios está mirando la sangre de Jesucristo, luego me dice que tú eres justo. Ya, por eso así dice el versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado, dice, uno que sus pecados fueron perdonados. ¿Cuándo se perdona? O cuando perdona sus pecados, Dios. Únicamente Dios, al cobrar el precio de pecado, como dice, la paga del pecado es la muerte. Suficiente por la muerte de Jesucristo, Dios puede perdonar nuestros pecados, porque en la sangre de Jesucristo ya estaba llevando el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, vamos a ver. Depende de la gente, ¿no? Así se divide dos grupos. Como lo que yo había creído, Jesucristo, antes de recibir la salvación, ¿con qué manera yo estaba creyendo en Jesucristo? Jesucristo murió en la cruz por el pecado original de Adán.
Por eso yo no tengo pecado. ¿De qué? El pecado original de Adán. Pero cada día estoy derrumbando mandamientos de Dios. Por eso yo soy pecador. Así yo aprendí. Creo que todos los que están pensando como pecadores, igual manera, así está creyendo. Se llama una doctrina. No es la palabra de Dios. Nunca está escrito que Jesucristo quitó el pecado original de Adán, sino que todos nuestros pecados, Jehová le cargó todos nuestros pecados. Entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dentro del pecado del mundo incluye el pecado original, el pecado de nosotros. Se llama iniquidades, transgresiones y pecados. Todo completo. Por eso uno que cree en la sangre de Jesucristo que llevó hace 2000 años atrás, incluye todos mis pecados. Tal persona será bendito ante Dios porque cree que sus pecados fueron perdonados. Mientras tanto que Jesucristo roció con su propia sangre una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Pero, ¿por qué la gente se queda constantemente como pecador? Todavía no puede entender que en el momento que Jesucristo llevó el pecado del mundo, solamente en su pensamiento resta, constantemente resta de pensamiento futuro. Por su manera está quitando. No, Señor, no. Usted no llevó mi pecado futuro. ¿Por qué? Todavía yo no cometí. Entonces, antes de nacer nosotros, Jesucristo había muerto, había cargado el pecado del mundo, pero si no hubiera llevado nuestros pecados, entonces ¿quién va a salvar? ¿Quién va a pagar nuestro pecado? Por esa razón la Biblia y el Evangelio verdadero está explicando por una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que canceló todos nuestros pecados. Por eso Dios no puede meter a su Hijo que recibió la salvación al infierno, aunque tenga pecado, pero no puede meter al infierno, porque ya había cancelado todo precio de pecado para que no se vaya al infierno. Por lo menos. Por eso se trata nuestro Dios a los salvos como enemigos o como sus hijos amados. ¿Cómo creen? Dios se trata contra ustedes cuando comete ya como enemigo y va a cortar la cabeza con hacha y luego mete al infierno inmediatamente. Por eso más como temblando de su corazón y teniendo gran miedo, llorando, por eso está sufriendo. Tiene que creer en Dios, pagando todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, para que nosotros seamos hijos de Dios, justos, santos, perfectos. Entonces la palabra de Dios así nos explica. Número 2, ya como dice Romanos capítulo 4, el versículo 7 atrás, y cuyos pecados son cubiertos, tapando, ¿ya? Por la sangre de Jesucristo ya tapó todos nuestros pecados para que no se ve nosotros como nuestros pecados. El versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Wow.
no inculpa. El Señor no inculpa el pecado tal persona, porque esta persona está confiando en la sangre de su Hijo amado. Dios es juez verdadero, juez justo. Cuando uno que tenga pecado, entonces tiene que juzgarlo. Pero, como dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No inculpa. Dios no inculpa una persona que confía en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Entonces, ¿a quién se refiere? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿A quién se refiere? Para Rey David. Según él dice que eso es una bendición. Jesucristo por su muerte limpió todos mis pecados. Por eso fue perdonado todos mis pecados. También Jesucristo por su sangre cubrió toda mi maldad. También Dios no inculpa a mi pecado. Por eso el rey David dice que yo soy justo, así puede decir. Y luego se arrepintió de su camino, ya estaba sirviendo al Señor. Volvamos. ¿A dónde? Al libro de Hebreos capítulo 12. Por esa razón, yo quiero ver esta palabra, ¿no? Algún momento estaba andando mal, pero por la exhortación, disciplina, se levanta y luego va a tener frutos. Así dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Significa que si uno que pasa ese curso, ya más tarde va a tener el fruto de la justicia. Significa que la gente, después de recibir la salvación, debería andar en la luz. En aquel entonces no es necesario pegar, azotar, ni quisiera dar de disciplina. ¿Es cierto o no? Andando bien, andando con Dios, caminando con la voluntad del Señor. ¿Para qué es necesario pegar? ¿Para qué es necesario le golpear? ¿No? Nada. Cuando anda mal, en aquel entonces Dios exhorta, Dios le da disciplina, pero algún momento se queda como triste, pero por causa de su maldad, más tarde va a tener fruto. Así dice o no. Eso es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se explica, nosotros ¿cómo tenemos que decir? Amén. Así nomás. Y luego, después de ser perdonado de todos sus pecados, entonces, ¿cómo tiene que decir? Yo soy hijo de Dios. Dios me ama. Yo soy justo, salvo. Así tiene que decir. Por eso, todo el mundo cree que Abraham está en el cielo. También el rey David está en el cielo. Porque sus pecados todos son perdonados, cubiertos, y también Dios no inculpa de pecado de David. Ya, nosotros podemos leer poco más el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Manos caídas, también
las rodillas paralizadas, significa que uno que se cae en la oscuridad y en el pecado ya no puede servir al Señor, no puede caminar, pero según la palabra de Dios, levantad, dice, levantad. Tiene que renovar su corazón, tiene que tener fuerza espiritual para que otra vez camine en el camino del Señor, para poder servir al Señor, así dice. No es que algunas personas están diciendo, ¿no? Si comete ya se va al infierno. Y también algunos dicen que ya va a perder la salvación. Entonces, por eso yo digo, ¿cuántas veces va a perder la salvación? ¿Cuántas veces puede recuperar la salvación? No es así. Una sola vez para siempre había obtenido eterna redención, recibiendo la vida eterna, siendo como hijo de Dios. Siendo hijo de Dios, se cae en la oscuridad, pero Dios le toca, le levanta para que se cambie su corazón, para que se arrepiente y luego para que tenga frutos de la justicia, recibiendo ejercicio de Dios. Ya, nosotros podemos leer esta palabra, el versículo 18, veamos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogando que no se les hablase más. Ahora está hablando, copiando del libro de Éxodo capítulo 19, en el momento que Dios apareció ante los israelitas. Dios apareció en monte Sinaí como nublado, oscuridad, y llegando al lámpago y saliendo gran trompeta, truendo, ya estaba llegando gran miedo. Pero todos los israelitas no podían parar de pie. Ellos rogaban a Moisés: Señor, nosotros no podemos escuchar la voz de Dios porque tenemos gran miedo. Espero que Dios le hable a usted solamente y luego usted traspasa la palabra de Dios a nosotros. Entonces, el ambiente de Monte Sinaí, ¿cómo puede sentir que gozosos, tranquilo, paz, alegre? ¿Puede sentir así? No, temeroso, llegando gran temblor, triste, miedo, oscuridad. ¿Qué es lo que está hablando? Uno que se queda bajo la ley, uno que quiere cumplir el mandamiento de Dios, siempre su corazón así va a temblar. Oh, tengo miedo. Oh, Señor, me parece que Dios un día va a matar a mi vida, o va a quitar mi hijo. Cuando yo manejo, entonces ya Dios va a hacer gran daño. ¿Sabe qué? Anteriormente, como hace tiempo, ¿no? La iglesia, ¿cómo enseñaba? Si falla participación de culto de domingo, escalera que está poniendo de la tierra hacia el cielo, se desaparece una parte.
segunda vez si falla domingo, el culto de domingo, dos como escalera se cae. Entonces no puede escalar, subir, para que no peldaño, eso es peldaño. Sí, se cae peldaño, así dice. Peldaño de escalera. Mejor dicho que entre muchos pastores estaban dando gran miedo a los pueblos. Mire ustedes, si falla de culto de domingo, ¿cómo dice? Peldaño, escriba. Ya, peldaño, sí. Se desaparece peldaño. Significa que mucha gente, ¿no?, estaban teniendo miedo. Por eso, por tener miedo quiere tener culto. Por tener miedo quiere ofrendar. Por tener miedo quiere vivir para Dios. Eso es como igual que donde está quedándose dentro de Monte Sinaí, temblando, temiendo. Pero según esta palabra, ¿no?, ¿cómo dice el versículo 22? Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Monte de Sión es totalmente diferente, ambiente totalmente diferente que Monte Sinaí. Ahora Monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo dice? Acá sale, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, de primero acá sale la sangre de Abel. Abel había muerto, ¿es cierto?, por la maldad de Caín. Caín le golpeó y le mató. Pero rociada, la sangre rociada, ¿de quién? De Jesucristo. La sangre de Jesucristo, ¿en dónde roció? Según Hebreos capítulo 9, el versículo 12, Jesucristo entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención con su propia sangre. Así está escrito. Rociando, ¿en dónde? Sobre el propiciatorio, para quitar todo pecado del mundo una sola vez para siempre, para que toda la gente que sean justificados, santificados y perfeccionados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos quedándonos en el lugar del cielo donde se queda el Espíritu que fue perdonado, limpiado, justificado y perfeccionado. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Por esa razón, ya, el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta
desde los cielos. Significa que nosotros recibimos gran amor de Dios, la misericordia de Dios. Por eso nosotros no podemos rechazar esta bendición, este pacto. Por esa razón, ya nosotros podemos permanecer en este pacto nuevo que hizo a través de la sangre de Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados. Un día va a quemar esta tierra. Este planeta se quema todo y luego va a transformar y va a venir nueva Jerusalén desde el cielo. Por esa razón, ya nosotros tenemos que recibir la gracia de Dios. Por eso así dice el versículo 27. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovibles, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Significa que después de ser salvo, preservando la salvación, caminando con Dios, sirviendo a Dios, aunque nosotros podemos tener respeto, honor, temor hacia nuestro Dios, pero en profundidad de nuestro corazón debería quedarse paz, tranquilidad, gozo, alegría. ¿Por qué? Dios no mata a nosotros, sino que Dios nos recibirá como su Hijo amado. Porque Dios compró a nosotros por precio. El precio muy alto, grande, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la salvación no de nosotros, sino de Dios. Es una bendición, un regalo. Pues cada día nosotros tenemos que repetir: gracias, Señor, por darnos la vida eterna, la salvación. También Dios nos acompaña por medio del Espíritu Santo del Señor. Por esa razón, no debería tener miedo, temblando, como igual que en el ambiente de Monte Sinai, sino que nosotros quedamos en el reino de Dios, en el paz, en el pacto nuevo, aunque nosotros tenemos respeto, honor hacia nuestro Dios y teniendo miedo hacia nuestro Dios, pero acompaña paz y gozo, alegría para preservar nuestra salvación. Así terminamos. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice a través de la palabra del Señor. Poco a poco nosotros podemos investigar este libro de Hebreos. Al principio nosotros podemos escuchar que Jesucristo hizo la redención eterna. También por la voluntad de Dios nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por tener esta promesa, nosotros podemos caminar bien, andando en la luz. También Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros como su instrumento. También espero que el Señor bendiga a todos los que están participando de esta clase de evangelización.
También bendiga al mundo, porque hoy en día está teniendo pandemia de coronavirus 19. Mucha gente está sufriendo por tener pandemia. Espero que el Señor bendiga este mundo para que mucha gente pueda cambiar sus corazones para poder creer en Dios, aceptando el Evangelio. Señor, gracias por permitir este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Para mí es un placer saludarles nuevamente. Mi nombre es Edgar Barajas y soy pastor de la Iglesia Buenas Nuevas, Monterrey, en México. Y bueno, es un gozo poder tener nuevamente este tiempo con ustedes. Y así como hemos estado compartiendo la palabra de Dios, espero que cada uno de ustedes, escuchando este mensaje tan bendito que Dios nos permite a través de su palabra para conocer bien el Evangelio más ampliamente, para que el Evangelio pueda quedar bien plasmado en nuestro corazón y realmente el mismo Evangelio haga su trabajo y dé su fruto en nuestra vida. Es por eso que para mí de verdad es una bendición poder estar con ustedes y poder compartir la palabra. Vamos a continuar. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley. Este tema también es un tema muy interesante porque, como compartíamos en las ocasiones pasadas, primero es importante saber qué es el pecado. Ustedes escucharon que el pecado es no creer, y ese pecado produjo la muerte, que es la separación entre Dios y el hombre. Y desde entonces hay esa separación, y por eso el hombre no puede obrar bien, ni puede ni podrá, porque el ser humano nunca tuvo capacidad para hacer las cosas por sí mismo o por algo propio agradar a Dios. Pero el pecado lo engañó y le hizo creer: tú te tienes que esforzar para Dios y tú tienes que hacer cosas buenas para Dios. Y en medio de esto la gente a veces llega a sentirse cansada. Yo trato de llevar mi vida religiosa lo más recto que se pueda, trato de vivir bien, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué me es muy difícil? ¿Por qué digo ya no voy a pecar, ya no voy a hacer de esta manera? Yo quiero servir al Señor, pero termino cometiendo transgresiones, termino todos los días llorando, pidiendo perdón a Dios por mis pecados. Ya me cansé de esta vida que caigo y caigo una y otra vez. Hay una razón. Muchas veces no hemos entendido el propósito de la ley. La ley también tiene un propósito, la ley también tiene una importancia. Dios no dio la ley simplemente por darla, tenía su propósito, tenía su plan. Pero cuando nosotros malentendemos la ley, ¿qué es lo que nos sucede? Bueno, que entonces con la misma ley nos estamos desgastando, nos estamos cansando y también estamos llevando una carrera a la cual nunca llegaremos a la meta que nosotros estamos pensando llegar. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes acerca de este tema. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a ver desde dónde se origina la ley para el ser humano, cómo comienza la ley de Dios hacia el ser humano. Bueno, nosotros sabemos que en un principio, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, nunca le dio normas y leyes, solamente le dio una palabra de prevención, una palabra de vida, que era: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso no es un mandato, no es una ley, es una palabra, es un escudo que lo cuida. No le está mandando a hacer algo difícil, le está dando una palabra que le protege. Esa es la realidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? El ser humano después cae en pecado y de ahí se manifiesta continuamente la necedad del ser humano. Dios, aquí en donde vamos a leer Éxodo capítulo 19, tenía poco tiempo de haber rescatado a su pueblo, a quien había dado las promesas, primeramente a Abraham, y por consecuencia de Abraham salió Isaac, y de Isaac Jacob, y Jacob fue su nombre Israel y se convirtió en un
pueblo de 12 tribus, y era el pueblo de Dios, quien había recibido la promesa de Dios. Pero ellos estaban viviendo en esclavitud. Y Dios, con su poder, sin recibir ayuda de ninguno de su pueblo, Él los rescata con mano poderosa que deja destruido Egipto. Entonces les dice aquí en Éxodo capítulo 19, versículo 1, voy a leerles. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así: dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Primero Dios les dice un versículo muy importante: ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios. No dice cómo trabajamos en conjunto, no, yo le hice a los egipcios y cómo los tomé a ustedes como sobre alas de águila y los he traído a mí, dice. Desde ahí Dios está expresando: yo no pedí ayuda de ustedes ni necesité algo de ustedes, yo los traje como una águila que trae a sus polluelos indefensos. Luego les dice una cosa, después de decirles yo hice, yo trabajé. Versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué les está pidiendo Dios? Ahora, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Qué es el deseo de Dios para con el hombre? Poner el oído para con Dios. Guardar su pacto. Si Dios me dice yo haré esto y esto y esto por ti, amén Dios, guardarlo firmemente en nuestro corazón. Es la única petición de Dios. Yo te digo, tú me crees y yo trabajo. Esa es nuestra función, ¿no? Dios nos dice, nosotros cuando escuchamos la voz de Dios, parece lógica o parece ilógica, no importa, le creemos. Porque además ni necesitamos esforzarnos para creer. Cuando escuchamos atentamente, como Él dijo, si diereis oído a mi voz, el que tiene oído para oír a Dios no necesita esforzarse para creer. Él, escuchando a Dios, la fe entra por el oír. De esta manera guardamos el pacto. Y luego, ¿cómo dice? Vosotros seréis mi especial tesoro. Con eso se convierte en el tesoro especial de Dios. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El resultado de oír la voz de Dios y guardar, creer en el corazón su palabra, nos puede convertir en un reino de sacerdotes y gente santa. Esto era el corazón de Dios. Pero vamos a ver versículo 7, dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, Dios no está diciendo que hagan algo, solo guarden el pacto, escuchen y guarden. Pero ellos contestan: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es la necedad del ser humano. Señor, Maestro, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Eran las preguntas que le hacían a Jesús. Ellos también están pensando: haremos, podemos hacer. Entonces, un día yo explicando a una persona, le leí estos versículos, me dijo: no, pero ellos no es que quieren hacer algo. Ellos harán lo que Dios dijo que era poner oído a su voz y guardar su palabra. No es verdad. Porque en el capítulo 24, versículo 3 nos confirma. Vamos a ver capítulo 24, versículo 3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. No solamente Moisés les contó lo que Jehová le dijo,
les habló de las leyes que Dios dijo, a ver, esta es mi ley. ¿Por qué? Porque en Éxodo 19 ellos dijeron, haremos todo lo que Jehová diga. Y luego en el capítulo 20, ¿qué hace Dios? Les da los mandamientos. ¿A ustedes creen que pueden hacer? Bueno, aquí está mi ley. Si ustedes creen que pueden hacerlo, adelante, intenten. Y aquí en el capítulo 24 nos muestra que dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Pero el pueblo, ¿cómo contesta? Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ellos estaban de acuerdo, cumpliremos la ley. Cuando ustedes ven la historia del pueblo de Israel, a partir de que llega la ley, antes de que llegue la ley, ellos son muy rebeldes. Se quejan de esto, se quejan de aquello, se vuelven a quejar de otra cosa. Pero Dios es muy paciente con ellos, pero cuando ellos dicen, todo lo que Jehová diga haremos, ¿qué hace Dios? Les da la ley, a partir de darles la ley hay mucha mortandad. ¿Qué quiere decir? La ley no les trajo bendición. Claro, la ley de Dios, como dice la Biblia, es justa, santa y perfecta. Pero cuando el ser humano trata de cumplirla, quiere cumplirla, no es que la ley le trae bendición, le trae justicia, le trae perfección, no. La ley lo único que hace es dejarle en posición de muerte, en posición de fracasado. Porque cuando nosotros a través de la ley queremos presentarnos con Dios, nunca lo lograremos. Nunca podremos estar delante de Dios y decir, yo he cumplido tus mandamientos. Había gente que sí. Jesús se encontró con los judíos que creían que estaban cumpliendo la ley, pero Jesús, ¿cómo les hizo ver que no la estaban cumpliendo? Vamos a ver una palabra en San Mateo 25. San Mateo 25. Disculpen, San Mateo 5. San Mateo 5, versículo 21. San Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando los judíos escucharon esto, ustedes oyeron que fue dicho desde la antigüedad a Moisés y Moisés al pueblo, no matarás, y que cualquiera que mate ya es culpable de juicio. Y muchos judíos podían decir en ese momento a Jesús, sí, Jesús, lo sabemos bien, conocemos perfectamente la ley, y nosotros no hemos matado. Hemos obedecido a Jehová. Pero en el versículo 22 Jesús les expone, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cuando Jesús les dice esta palabra, los deja acabados. Tú no has matado. No, yo no he matado, pero te has enojado con tu hermano. Sí, eso sí. Entonces tú ya infringiste la ley. Jesús, ¿qué le quiere enseñar? La gente trata de cumplir la ley aparentemente, por el exterior trata de cumplir la ley, o muestra, yo he cumplido la ley, yo no he matado, yo no he adulterado, yo no he robado, pero Dios no ve el exterior, Dios ve el corazón. Dios dijo eso a Samuel. Cuando mandó a Samuel para ungir a David, ¿qué le dijo? No te equivoques, no mires la forma de la persona, no mires lo grande de su parecer, no mires lo exterior, porque yo no me enfoco en eso, porque yo, Jehová, miro el corazón. Jehová ve el corazón, no ve el exterior. Muchos judíos aquí no habían matado, pero se habían enojado. Jesús, ¿qué les dijo? No mientan. ¿Ustedes creen que han cumplido este mandamiento? Están equivocados. Ustedes oyeron que los antiguos dijeron no matarás y ustedes lo toman bien literal. Yo no he matado, soy bueno. Pero se han enojado. ¿Quién de ustedes me podría decir que no se ha enojado contra alguien? Es lo que Jesús quería, con lo que los quería confrontar. No quería molestarlos, quería que abran los ojos, que descubran, yo no he cumplido la ley. Entonces, muchos judíos que podían levantar la mano, yo no he matado,
pero cuando escucharon a Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como decirle tonto, ¿no? Entonces, Jesús está desmenuzando la ley. Ustedes solamente ven la superficie de la ley. Tienen que entender bien el corazón de Dios. Deben de entender profundamente qué es no matarás. Versículo 27. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ustedes oyeron que fue dicho no cometerás adulterio. Ellos podían decir, en eso yo estoy limpio, yo me he guardado, nunca he engañado a mi mujer. Pero cuando Jesús les dice en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué les está explicando Jesús? Nuevamente, ustedes no han adulterado físicamente, pero ¿quién de ustedes no ha mirado a una mujer para codiciarla? Rabinos, judíos de toda clase social, muchos de ellos, ¿qué pudieron darse cuenta? Nos está evidenciando. Por eso se enojaban, por eso no les gustaba a Jesús, porque Jesús, veía de manera transparente el corazón de ellos, pero ellos no se podían ver a sí mismos. Pero Jesús les estaba dando una ayuda. ¿Pueden o no pueden cumplir la ley? Yo con estos 2 versículos me di cuenta. Yo he matado. Según esta palabra, yo he adulterado. Porque aunque físicamente no hemos hecho aquello, pero en el corazón nos hemos enojado contra alguien. En el corazón hemos mirado a una mujer con codicia. ¿Qué persona podría? Si alguna persona dice, yo no, está mintiendo. Porque nosotros hemos sido impregnados por el pecado. ¿Qué persona, siendo contaminada por el pecado, no ha caído en algún pensamiento, en algún deseo, como dice aquí, ¿no? En alguna codicia? ¿Quién no se ha enojado? Un día una persona en una reunión, en un estudio bíblico, cuando preguntó, ¿alguno de ustedes, hay alguna persona que nunca se haya enojado? Levantó su mano. Yo nunca me enojé. Entonces aquella persona le dijo, ¿usted nunca se ha enojado? No, yo nunca me he enojado. ¿De verdad? Sí. Qué mentirosa es usted. En ese momento se enojó. Ay, ¿por qué no me cree? Rápido manifestó su enojo. Entonces, el ser humano es así, pero no quiere reconocer que realmente no es capaz de hacer algo bueno, sino se esfuerza y insiste de manera necia. Yo puedo ser buena persona. Vamos a ver entonces una cosa muy importante. La ley es buena, es justa, es santa, es perfecta, pero nosotros no podemos cumplirla. Si nos aferramos a la ley, nos va a suceder lo que al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol de Jesucristo, él era una persona religiosa que estaba apoyada en la ley, que creía que cumplía la ley. Él mismo dijo, yo, si hablaría humanamente, diría que soy irreprensible en cuanto a la ley. ¿Qué quiere decir? En cuanto a la sociedad, ninguna persona en la sociedad me puede decir, tú tienes una mancha en tu vida como religioso. No, yo era una persona recta ante los ojos humanos. Pero hay una cosa muy bendita que Pablo menciona en Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 7. Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 10. Dice, versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque la ley es muy buena porque es el corazón de Dios. El único que tiene el nivel de la ley de Dios es Dios mismo. El ser humano no tiene nivel y capacidad de poder acatar la ley, de poder cumplir la ley de Dios. Entonces, Pablo se dio cuenta de una cosa. En el versículo 10, hallé que el mismo mandamiento que era para vida,
a mí me resultó para muerte. ¿Qué quiere decir? Me mató. A mí el mandamiento me mostró, estás acabado. El mandamiento no fue una escalerita que me llevó al cielo, que me mostró, mira, aquí está la entrada para que tú vayas a la vida eterna. Me aniquiló, me mostró, estás acabado. Tú eres un pecador, eres un deudor, la paga del pecado es muerte. Por eso dice aquí, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vamos a ver en Gálatas también qué dijo Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí este versículo a mí me abrió mucho los ojos, me hizo entender, ¿tú quieres seguir esforzándote para cumplir la ley de Dios? ¿Tú crees que haciendo esto un día vas a agradar a Dios? No, lo único que estás consiguiendo es tu maldición. No porque la ley sea mala, la ley que dijo Pablo en Romanos es buena, es justa, es santa, es perfecta. Pero, ¿qué nos está diciendo el versículo 10 de Gálatas 3? Porque todos los que dependen de las obras de la ley, los que se apoyan en obrar a través de la ley, en querer hacer algo bueno ante Dios, están bajo maldición. Por una razón. Están bajo maldición, pues escrito está, ya está escrito. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No aprendérselas, no para intentar. ¿Por qué maldito? Porque si no puede cumplir todas las cosas escritas en el libro de la ley, si no está poniéndolas por obra, será maldito. ¿Esto en dónde lo dice? En Deuteronomio. En Deuteronomio dice, si guardas esta ley, si obedeces, si cumples, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero dice, si cumples todo. Pero más adelante dice, pero si no cumples todo lo que está escrito en el libro de la ley, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En eso se basa Pablo al escribir Gálatas capítulo 3 versículo 10. Si una persona pudiera cumplir toda la ley de manera perfecta, podría recibir bendición, pero ya que el ser humano no es capaz de cumplir toda la ley, ni siquiera es capaz de cumplir un poco de la ley de Dios, entonces si se aferra a querer cumplir la ley de Dios, ya está bajo maldición. De antemano debe saber que su destino es la maldición. Porque está escrito que maldito el que no cumpla toda la ley. Vamos a ver Santiago. Santiago capítulo 2. Versículo 8. Santiago 2:8. Voy a leer. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿A qué se refiere otra vez? Si pudieras cumplir la ley de manera perfecta, entonces vas por buen camino. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Habla de amar a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, según la Escritura, sin hacer acepción de personas, haces bien. Pero si intentando amar a tu prójimo, haces acepción de personas, a ti sí te amo, a ti no te amo, ¿qué dice esta palabra? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Entonces la ley nos pregunta, ¿no? Como un perito nos pregunta, ¿tú has amado a tu prójimo? Sí, ley, yo he amado a mi prójimo. Ley de Dios,
Yo he cumplido esto, amar a mi prójimo. ¿A todos? Bueno, no, ¿cómo a todos si no conozco, ni siquiera conozco a todos? A los que conozco, a todos los que conoces, bueno, no a todos los que conozco, pero a muchos de ellos. Tú estás haciendo acepción de personas. Tú eres un transgresor ante mí. Tú no has cumplido este mandamiento que estás diciendo que has amado a tu prójimo. Tú has pecado. Intentando amar a su prójimo, está pecando. Porque no lo hace conforme está escrito en la ley. Es a lo que se refiere. No puede cumplir la ley. ¿Por qué se aferra, intenta una y otra vez de cumplir la ley? Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces aquí en Santiago nos está explicando, si tú quieres vivir por la ley, debes saber una cosa. Tú pudieras cumplir un 80%, si contesta que sí. Sí, creo que yo puedo. Tú puedes, seguro. Pero si fallas en un 20%, tú eres culpable no del 20%, sino del 100%. Cumples un 99%, pero fallas el 1%, eres culpable del 100%. Entonces, con estas palabras, ¿qué me sucedió a mí? Me dieron ganas de abandonar la ley, de decir, yo no quiero nada a través de la ley. Yo no quiero cumplir la ley de Dios. Yo quiero el camino que me pueda llevar con Dios. Yo quiero el camino que me pueda acercar a la bendición de Dios. La ley ya entendí, no se puede. Vamos a ver Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Versículo 25. Ezequiel 20, 25, voy a leer, dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Dios sabe esto, Dios mismo está diciendo, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Dios ya sabía, no, por la ley tú no puedes. La ley no te va a salvar. Yo te di la ley, pero espero que entiendas el propósito de la ley. La ley no es para que tú seas una persona perfecta y te puedas ir al cielo. La ley tiene otro propósito. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias por su compañía. Inmensas olas de embravecido mar que asaltan en mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de luchas y dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan
Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio.